Prepárate para una inmersión profunda en uno de los misterios más escalofriantes de la historia criminal. El caso del asesino del Zodíaco. Exacto. A partir del artículo de Wikipedia vamos a intentar, desentrañar las claves de este enigma, que a pesar de los años, sigue sin resolverse. Un caso que nos transporta a finales de los años 60. Sí. Al norte de California, donde un asesino en serie sembró el pánico con una serie de ataques. A jóvenes parejas. 5 víctimas confirmadas. Cada una con una historia que te pondrá la piel de gallina. Sin duda. Comencemos por el principio. Diciembre de 1968, Lake Herman Road. David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen, una pareja de adolescentes. En su primera cita, son brutalmente asesinados a tiros. Lo que impacta este primer ataque, y de los que le seguirían, es la aparente aleatoriedad. El Zodíaco no parecía seguir un patrón claro, lo que aumentaba la sensación de terror. De incertidumbre en la comunidad. Exacto. Esa sensación se intensificó más con el siguiente ataque. Julio de 1969, Blue Rock Springs Golf Course. Michael Reno Magoo y Darlene Elizabeth Ferrin son atacados a tiros en su coche. ¿En su coche sí? Y esta vez, Magoo sobrevive. ¡Sobrevive! Pero las heridas, físicas y psicológicas, son profundas. ¿Qué nos puedes contar sobre este caso? Es un caso que nos muestra la crueldad del Zodíaco. Imagínate la escena, una noche de verano, una pareja en su coche, un momento de intimidad, y de repente se desata el infierno. Es escalofriante. Y la pesadilla continúa. Septiembre de 1969, Lago Berryessa. Brian Calvin Hartnell y Cecilia Ann Shepard son apuñalados mientras disfrutan de un picnic. Hartnell sobrevive el ataque, pero Shepard no tiene tanta suerte. Lo que hace este caso aún más perturbador es la aparición del Zodíaco, disfrazado. Un atuendo escalofriante, una capucha negra de verdugo, gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y un babero con el símbolo de la cruz dentro de un círculo. Ese símbolo, que se convertiría en la marca del Zodíaco, aparece en las cartas que empieza a enviar a la prensa a partir de agosto de 1969, ¿verdad? Exacto. Cartas que no solo reivindican los asesinatos, sino que también incluyen amenazas, burlas a la policía y criptogramas. Esos mensajes cifrados que desafiaban a las autoridades y al público a descifrar su identidad. ¿Qué buscaba el Zodíaco con estas cartas? Atención, sin duda. Quería sembrar el pánico, jugar con la policía, convertirse en una figura mediática. Y uno de esos criptogramas, de 408 caracteres, fue descifrado por una pareja de aficionados, revelando un mensaje escalofriante. Un mensaje que hablaba de su deseo de recolectar esclavos para el más allá, una muestra más de su mente perturbada y sus delirios de grandeza. Pero hubo otro, uno de 340 caracteres, que resistió todos los intentos de descifrado durante más de 50 años. ¿Qué sabemos de este criptograma? Fue descifrado en 2020, y su contenido es igual de escalofriante. En él, el Zodíaco afirma no temer a la muerte, convencido de que le espera una vida fácil en el paraíso. Es terrible pensar en la mente que hay detrás de esas palabras. Y hablando de mentes perturbadas, hay un detalle que siempre me ha parecido especialmente macabro. En el ataque del lago Berryessa, el Zodíaco no solo llevaba la capucha y las gafas de sol. También llevaba cuerdas precortadas para atar a sus víctimas. Un nivel de preparación que revela una mente fría y calculadora. Y las cartas, las amenazas, los criptogramas, todo eso culmina con el asesinato de Paul Lee Stein, un taxista, en octubre de 1969 en San Francisco. Un caso que nos muestra la audacia del Zodíaco. Asesinar a plena luz del día en una ciudad concurrida y escapar sin dejar rastro. Es increíble. Y para añadir más leña al fuego, el Zodíaco envía un fragmento de la camisa ensangrentada de Stein al San Francisco Chronicle, como prueba de su crimen. Como prueba de su crimen, sí. ¿Qué más sabemos de la investigación de este asesinato? La investigación estuvo plagada de errores y confusiones. La policía buscaba inicialmente a un sospechoso negro, basándose en la descripción de algunos testigos, lo que probablemente permitió al Zodíaco, un hombre blanco, escapar. Un fallo garrafal que sigue generando controversia hasta el día de hoy. Y después de este asesinato, las comunicaciones del Zodíaco se vuelven aún más erráticas. Llama al famoso abogado Melvin Belli, exige aparecer en un programa de televisión. Son actos que revelan su narcisismo, su deseo de ser el centro de atención. El Zodíaco se alimentaba del miedo y la fascinación que generaba. Es aterrador. Pero además de las 5 víctimas confirmadas, hay otros casos que podrían estar relacionados con el Zodíaco. ¿Sí? Hablemos de ellos. Hablemos de ellos. Empecemos con Robert Domingos y Linda Edwards, asesinados a tiros en 1963, cerca de Lompoc, California. ¿Qué similitudes hay con los crímenes del Zodíaco? La brutalidad del ataque. El lugar apartado. El hecho de que las víctimas fueran una pareja joven. Elementos que hacen pensar en la posibilidad de que el Zodíaco estuviera activo mucho antes de lo que se pensaba.
Otro caso que llama la atención es el de Cheri Jo Bites, asesinada en 1966 en el Riverside Community College. Este caso es particularmente inquietante por la ferocidad del ataque y por las cartas enviadas a la prensa que, aunque no se ha confirmado que fueran escritas por el Zodíaco, presentan un estilo y un tono escalofriantemente similares. Y luego está el caso de Kathleen Jones, que afirma haber sido secuestrada por el Zodíaco en 1970. Qué desierto en esta historia. Su relato, lleno de detalles escabrosos, es coherente con el modus operandi del Zodíaco. Sin embargo, existen inconsistencias en su testimonio que hacen dudar a algunos investigadores. Es decir, que la posibilidad de que fuera víctima del Zodíaco sigue abierta. Y finalmente llegamos al caso de Dana Lass, desaparecida en 1970. Un caso rodeado de misterio. Una postal enviada al San Francisco Chronicle con un posible mensaje del Zodíaco y un cráneo hallado años después, identificado como el de Lass en 2023, añaden aún más intriga a esta historia. Es increíble cómo, a pesar del tiempo transcurrido, el Zodíaco sigue generando tantas preguntas. De todos los sospechosos investigados, Arthur Lee Allen es el que más destaca. ¿Qué le convertía en el principal sospechoso? Allen tenía un pasado problemático. Había sido expulsado de su trabajo como maestro por comportamiento inapropiado con menores. Tenía un amplio conocimiento de explosivos, era un apasionado de la caza y vivía cerca de algunos de los lugares donde se produjeron los crímenes. Un perfil que sin duda encaja con la imagen de un asesino en serie. Y no olvidemos que Allen conocía la novela El juego más peligroso, mencionada por el Zodíaco en una de sus cartas. Un amigo de Allen declaró que este a menudo fantaseaba con la idea de cazar humanos por deporte, tal y como se describe en el libro. Escalofriante. ¿Y qué pruebas físicas se encontraron contra Allen? Se realizaron 3 registros en su casa, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan a los crímenes. Las pruebas de ADN realizadas años después lo descartaron como sospechoso. Un giro inesperado que, en teoría, debería haberlo descartado definitivamente. Pero no para todos. Muchos investigadores siguen creyendo que Allen era el Zodíaco, argumentando que las pruebas de ADN podrían haber sido contaminadas o que Allen pudo haber utilizado a un cómplice para enviar las cartas. Es decir, que la sombra de la duda sigue planeando sobre él. Y aunque Allen fue el sospechoso más investigado, a lo largo de los años han surgido otros nombres, otras teorías. Nombres como Michael O'Hare, Jack Terrence, Richard Gajkowski, George Hodel, cada uno con sus propios elementos sospechosos, pero sin pruebas definitivas que los vinculen al Zodíaco. En 2021, un grupo de investigadores llamado The Case Breakers afirmó haber descubierto la identidad del Zodíaco, Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea que, según ellos, dejaba pistas ocultas en sus cartas y tenía una cicatriz en la frente que coincidía con el retrato robot. Sí. Sin embargo, el FBI desestimó las afirmaciones de The Case Breakers, asegurando que la investigación seguía abierta. La investigación sigue abierta, sí. Es decir, que la búsqueda de la verdad continúa. ¿Qué ha pasado con el caso en los últimos años? El Departamento de Policía de San Francisco marcó el caso como inactivo en 2004, pero lo reabrió antes de 2007. En otras jurisdicciones, como el Departamento de Justicia de California, el FBI y la ciudad de Vallejo, y los condados de Napa y Solano, el caso también sigue abierto. ¿Y se están utilizando nuevas tecnologías para intentar resolver el caso? Sí, se siguen analizando pruebas de ADN y se están utilizando técnicas como la genealogía genética para intentar identificar al asesino. Es fascinante cómo, después de tantos años, el caso del asesino del Zodíaco sigue generando tanto interés. Es un misterio que nos atrapa, que nos hace preguntarnos quién se esconde detrás de esa máscara de terror. Y lo que es aún más inquietante, ¿habrá más víctimas que aún no conocemos? Es una pregunta que nos deja con un nudo en el estómago. De momento vamos a hacer una pausa en nuestra inmersión. En la segunda parte exploraremos más a fondo las teorías y los sospechosos que han rodeado este caso durante décadas. No se pierdan la continuación de esta historia, donde analizaremos las pruebas, las pistas y las especulaciones que han mantenido viva la leyenda del asesino del Zodíaco. Volveremos enseguida. Retomamos nuestra inmersión en el caso del asesino del Zodíaco. Y ahora nos adentramos en el terreno, un poco pantanoso, de las teorías y sospechosos. Un auténtico laberinto de pistas falsas, especulaciones y personajes que parecen salidos de una novela negra. Empecemos por Arthur Lee Allen, el sospechoso que durante mucho tiempo se consideró el más probable. A pesar de que las pruebas de ADN lo descartaron, muchos investigadores siguen convencidos de su culpabilidad. ¿Qué les hace pensar eso? Bueno, Allen tenía un pasado problemático, comportamiento inapropiado con menores, fascinación por las armas y los explosivos, un carácter violento. Un perfil que sin duda encaja con la imagen de un asesino en serie. Pero más allá de su perfil, ¿qué pruebas concretas lo relacionaban con el Zodíaco? Vivía cerca de algunos de los lugares donde se produjeron los crímenes.
Fue visto por testigos en la zona del lago Berryessa. Y un detalle inquietante, era un gran aficionado a la novela El juego más peligroso, la misma que el Zodíaco menciona en una de sus cartas. ¿Y qué tiene que ver esa novela con el caso? La novela describe la caza de humanos por deporte. Una idea que, según un amigo de Allen, le fascinaba. Escalofriante. ¿Y qué hay de las pruebas físicas? ¿Se encontró algo que lo vinculara directamente a los crímenes? Se realizaron 3 registros en su casa, pero no se encontraron huellas dactilares ni pruebas concluyentes. Y las pruebas de ADN realizadas años después lo descartaron. Pero si las pruebas de ADN lo descartaron, ¿por qué algunos investigadores siguen pensando que era el Zodíaco? Algunos argumentan que las pruebas podrían haber sido contaminadas, o que alguien pudo haber utilizado a un cómplice para enviar las cartas, evitando dejar su propio ADN. Es decir, que la sombra de la duda sigue ahí. Y la cosa se complica aún más cuando entramos en el terreno de las otras teorías y sospechosos. ¿Hay alguna que te parezca especialmente plausible? Hay una teoría que plantea que el Zodíaco no era un solo individuo, sino un grupo de personas. Se basan en las diferentes caligrafías y estilos de escritura de las cartas, y en la aparente dificultad de un solo individuo para llevar a cabo tantos crímenes en lugares tan distantes. Es una teoría interesante. Si fuera cierta, añadiría un nuevo nivel de complejidad al caso. ¿Y qué hay de los otros sospechosos? ¿Hay algún nombre que destaque? Hay varios nombres que han estado en el punto de mira de la investigación, cada uno con sus propios elementos sospechosos, pero sin pruebas definitivas. Hablemos de algunos de ellos. Por ejemplo, Richard Gekowsky, un periodista que trabajaba en un periódico contracultural en San Francisco. Gekowsky tenía un aspecto físico similar al retrato robot del Zodíaco, y algunos investigadores creen que sus escritos mostraban una fascinación un poco morbosa por la violencia. Un perfil inquietante, sin duda. ¿Y qué hay de George Hadley? He leído que su propio hijo lo acusa de ser el Zodíaco. Es una historia fascinante y un poco macabra. Steve Hodel, hijo de George Hodel, un médico con un oscuro pasado, ha dedicado años a investigar a su padre, convencido de que era el Zodíaco. ¿Y qué pruebas ha presentado? Steve Hodel afirma haber encontrado similitudes entre la letra de su padre y la del Zodíaco, y señala que George Hodel tenía conocimientos médicos que podrían explicar la precisión de algunos de los ataques. Y la policía ha tomado en serio sus acusaciones. Las pruebas presentadas por Steve Hodel no se consideran concluyentes, pero su investigación ha reavivado el interés por el caso. Es increíble cómo después de tantos años, el caso del Zodíaco sigue generando nuevas teorías y sospechosos. ¿Hay algún otro nombre que debamos tener en cuenta? Sí, Jack Terrence, un hombre que fue investigado por el FBI después de que su hijastro, Dennis Kaufman, entregara a las autoridades varios objetos que supuestamente pertenecían a Terrence, incluyendo una capucha similar a la que usaba el Zodíaco. ¿Y qué pasó con esos objetos? ¿Se pudo confirmar que pertenecían al Zodíaco? Los análisis de ADN fueron inconcluyentes, pero la historia de Terrence sigue despertando el interés de muchos investigadores. Parece que cada paso que damos en este caso nos lleva a un nuevo misterio, a una nueva incógnita. ¿Crees que algún día se podrá resolver el caso del Zodíaco? Es difícil saberlo. A pesar de los avances en la tecnología forense, la falta de pruebas concluyentes y el tiempo transcurrido juegan en contra de la resolución del caso. Es una pena. No solo por el desafío intelectual que supone resolver un misterio como este, sino por la necesidad de hacer justicia a las víctimas y sus familias. Tienes razón. La resolución de un caso como el de Zodíaco nos ayudaría a comprender mejor la mente de un asesino en serie, a identificar patrones de comportamiento y quizás a prevenir futuros crímenes. Es una lucha constante, pero no debemos perder la esperanza. La tecnología avanza a pasos agigantados. Y es posible que algún día, gracias a nuevas técnicas de investigación, podamos finalmente desenmascarar al Zodíaco. Mantengamos la esperanza, pero sin olvidar la cautela. El caso del Zodíaco nos ha demostrado que la verdad puede ser escurridiza y que a veces los misterios más intrigantes son los que permanecen sin resolver. ¿Qué te ha impactado más de todo lo que hemos visto hasta ahora? Es difícil elegir un solo detalle. La frialdad de los asesinatos, la audacia de las cartas, la complejidad de los criptogramas. Todo en este caso es fascinante y aterrador a partes iguales. Pero si tuvieran que elegir un elemento que me inquieta especialmente, serían las cuerdas precortadas que el Zodíaco llevaba en el ataque del lago Berryessa. Entiendo por qué te impacta ese detalle. Revela una planificación, una premeditación, que hace que el Zodíaco sea aún más escalofriante. Exacto. Es como si supiera exactamente lo que iba a hacer. Como si estuviera ejecutando un plan macabro. Y esa sensación de control, de dominio sobre la situación es lo que hace que el Zodíaco sea tan aterrador. Sin duda. Y la incertidumbre es no saber quién se esconde detrás de la máscara, de no saber si sigue ahí fuera. Eso es lo que realmente nos hiela la sangre. Es una incertidumbre que ha alimentado el mito del Zodíaco durante décadas, convirtiéndolo en una figura casi mítica, un fantasma que sigue rondando nuestra cultura popular. Es cierto.
películas, documentales, libros. La fascinación por el zodiaco parece no tener fin. ¿Crees que esa fascinación es morbosa o hay algo más? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado está la curiosidad natural por lo desconocido, por los misterios sin resolver. Por otro está el morbo, la atracción por el lado oscuro de la naturaleza humana. Y también creo que hay un elemento de miedo, de querer entender cómo funciona la mente de un asesino en serie para poder protegernos. Es posible. Al fin y al cabo, el zodiaco representa nuestros miedos más profundos. La violencia sin sentido, la falta de control, la posibilidad de que el mal se esconda en cualquier lugar. Es una reflexión inquietante, pero necesaria. Y hablando de reflexiones, creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestra inversión. En la tercera parte, exploraremos el impacto del zodiaco en la cultura popular y analizaremos las posibilidades de que el caso se resuelva en el futuro. No se pierdan la última parte de esta inversión, donde intentaremos dar respuesta a las preguntas que siguen sin respuesta. ¿Quién era el zodiaco? ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Podremos algún día conocer la verdad? Retomamos nuestra inmersión en el caso del asesino del zodiaco. Y la verdad, después de analizar tantos detalles, sospechosos, teorías, me quedó una sensación de inquietud. Es como si el fantasma del zodiaco siguiera presente, acechándonos desde las sombras del pasado. Es una sensación comprensible. La falta de respuestas definitivas, la ambigüedad de las pruebas, la cantidad de especulaciones que rodean este caso pueden resultar abrumadoras. Y a eso hay que añadir el impacto que el zodiaco ha tenido en la cultura popular. Es cierto. Películas, series, libros, incluso videojuegos. La figura del zodiaco ha inspirado a multitud de artistas y creadores, alimentando el mito y la fascinación por este caso sin resolver. Películas como Zodiac de David Fincher exploran la obsesión por encontrar al asesino, la frustración de la policía, el miedo que se apoderó de la sociedad. Y no olvidemos, Harry el Sucio, protagonizada por Clint Eastwood, aunque no se basa directamente en el caso del zodiaco. La película captura la atmósfera de terror e incertidumbre que se vivía en San Francisco en aquella época. El zodiaco se convirtió en un símbolo del mal, una figura enigmática que desafiaba a la sociedad, con sus crímenes y sus mensajes cifrados. Y esa imagen, esa aura de misterio, es la que ha cautivado a tantas personas a lo largo de los años. Hay páginas web, foros, blogs enteros dedicados a analizar cada detalle del caso, a buscar nuevas pistas, a intentar descifrar los mensajes del zodiaco. Es una auténtica comunidad de zodiaco adictos, fascinados por la complejidad del caso, que no pierden esperanza de encontrar la verdad. Es la fascinación por lo desconocido, por el lado oscuro de la naturaleza humana, el deseo de comprender la mente de un asesino, de encontrar una lógica en lo ilógico. Pero más allá de la fascinación, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Quién era el zodiaco? Después de tantos años, ¿hay alguna esperanza de que algún día se pueda descubrir su identidad? La esperanza nunca se pierde. La tecnología forense avanza constantemente, y las nuevas técnicas de investigación podrían arrojar luz sobre este caso. ¿A qué te refieres? ¿Hay alguna técnica en particular que pueda ser la clave para resolver el misterio? La genealogía genética se ha convertido en una herramienta muy valiosa para resolver casos sin resolver. Se trata de utilizar bases de datos de ADN para encontrar parientes lejanos de un sospechoso a través de muestras de ADN obtenidas en la escena del crimen. Es decir, que si se lograra obtener una muestra de ADN del zodiaco, se podría comparar con estas bases de datos y encontrar algún familiar suyo, lo que podría conducir a su identificación. ¿Es eso posible en este caso? Es una posibilidad. El problema es que las muestras de ADN obtenidas en los crímenes del zodiaco son escasas y podrían estar degradadas. Pero no hay que descartar esta opción. La ciencia forense nos ha sorprendido en muchas ocasiones. Sería un avance extraordinario, no solo para la justicia, sino también para dar un cierre a las familias de las víctimas, que llevan décadas esperando respuestas. ¿Y qué hay de los otros sospechosos? ¿Crees que alguno de los nombres que hemos mencionado podría ser el zodiaco? Es difícil decirlo con certeza. Arthur Lee Allen, a pesar de haber sido descartado por las pruebas de ADN, sigue siendo un sospechoso para muchos investigadores. Richard Gaikowski, George Hodel, Jack Terrence. Todos ellos tienen elementos sospechosos, pero las pruebas son insuficientes. Es frustrante pensar que el zodiaco podría haber muerto hace años, llevándose su secreto a la tumba. O que quizás siga vivo, observándonos desde las sombras, disfrutando del miedo y la fascinación que sigue generando. Es una posibilidad inquietante, pero incluso si nunca se descubre la identidad del zodiaco, el caso nos deja una importante lección. El mal existe y a veces escapa a nuestro control. Es una lección que nos obliga a estar alerta, a no bajar la guardia y a recordar a las víctimas, a sus familias que siguen buscando respuestas, que siguen esperando justicia. El caso del zodiaco nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un camino largo
y tortuoso, pero es un camino que debemos recorrer, por el bien de las víctimas, por el bien de la justicia, por el bien de la sociedad. Es una reflexión profunda, que nos deja con un nudo en la garganta. Y con esta sensación de misterio, de incertidumbre, de búsqueda incansable de la verdad, damos por finalizada nuestra inmersión en el caso del asesino del Zodíaco, un caso que nos ha llevado a los rincones más oscuros de la mente humana.